Hola, buenos días. Mi nombre es María Ramírez. Yo le voy a explicar sobre eh, la simulación del PEP de la ley de Faraday. Bueno, para comenzar, el presente informe detalla los resultados y observaciones obtenidos mediante el uso del simulador PEP. ¿Cómo es que simplemente un imán moviéndose cerca de un cable puede encender una bombilla? Bueno, la pregunta es fácil, se basa en la tecnología moderna y el eje central de esta práctica. Este informe que estoy elaborando, exploramos los principios de la ley de Faraday, utilizando el simulador interactivo PEP, una herramienta que nos permite ver lo visible, las líneas de fuerza magnética y el flujo de electrónico con mayor facilidad. El objetivo no es solo observar, sino también comprender cómo la energía se transforma a lo largo de la actividad. Analizamos las variables tan sencillas como el número de vueltas de la bobina, el imán, el cable, el tamaño de cada bobina, la rapidez con la que gira un imán, el cual determina cuánta electricidad podemos generar. A través de 5, 6, 7, 8 etapas experimentales desde una barra magnética, básicamente hasta el funcionamiento de un generador complejo. Por naturaleza se pone a los cambios de flujo magnético y con esa resistencia es precisamente lo que hace funcionar desde el cargador de un celular hasta grandes cosas de carga eléctrica que alimentan nuestras ciudades, nuestra tecnología. Bueno, este informe se basa de una serie de preguntas que por medio que vamos colocando en el generador, vamos obteniendo las respuestas. Una de las preguntas es ¿qué observamos en la pantalla cuando colocamos la barra imantada? ¿Qué observamos? Se observa que las agujas del campo, pequeños imanes de prueba, se orientan siguiendo la dirección de las líneas de fuerza que salen del polo norte y entran en el polo sur. Este espacio que rodea el imán está permeado por un campo vectorial magnético. La intensidad de mayor cerca de los polos hay una intensidad de líneas es más alta, a lo que uno la acerca, la intensidad es más alta, pero si uno la aleja, la intensidad es menor. Eso es lo que se observa si colocamos la barra imantada o la movemos hacia diferentes direcciones. Direcciones. También se observa que la brújula siempre apunta a su polo norte o también hacia el polo sur del imán de la barra imantada. Como puedo ver, hay varios capturas que se le hizo para confirmar esta teoría. La brújula actúa como un dipolo que se alinea con el vector de la inducción magnético B de la O local. Eso por un lado. La otra de la pregunta es, si colocamos la barra imantada en el centro de la pantalla y mitad del campo magnético en diferentes posiciones, ¿qué podemos observar o qué se puede concluir? Se puede concluir que se observa el valor de la intensidad del campo B. Es máximo de los polos y disminuye rápidamente a medida que lo alejamos, como lo dije anteriormente, si lo acercamos hay mayor intensidad, si lo alejamos hay menor intensidad. La densidad del flujo magnético es inversamente proporcional a la distancia respecto a la fuente. En cuanto eso por un lado, con la diferencia de los polos norte y los polos sur en cuanto a la densidad de la barra magnética. Hay otra de las preguntas que dice, impulsa la barra
imantada y mola dentro de la bobina. ¿Qué se puede observar? ¿Qué se puede observar? Si yo introduzco la barra o la muevo, al mover el imán dentro de la bobina, el volímetro conectado a la bobina marca un voltaje. La luz del foco, si es precisa o presente, se enciende. El voltaje solo genera mientras el imán está en movimiento. Si se aleja el imán quieto, el volímetro vuelve a su estado cero. Este fenómeno central se basa en la ley de Faraday, un campo magnético variable, en este caso porque el imán se mueve y el campo en un punto que la bobina cambia con el tiempo. Induce también corriente eléctrica en la bobina. La corriente eléctrica inducida es lo que enciende el foco o destaca por el volímetro si el imán se detiene con el flujo constante y la corriente desaparece cuando sucede eso. Hay varias preguntas, por ejemplo, en cuanto a lo que es el medidor del campo magnético, en cuanto si se coloca en el centro de la bobina y al cual toma valores con el campo magnético en situaciones 1, en situaciones 2. Lo que pasa con el medidor es que muestra un campo magnético que cambia a medida que el imán se mueve. El imán se mueve. El medidor del campo magnético destaca el campo presente en el centro de la bobina, que es la suma del campo del imán, y el campo creado por la corriente inducida en la bobina. Al invertir la polaridad del imán, se invierte la dirección del campo principal y por lo tanto se invierte la dirección del campo inducido que intenta oponer el cambio. Eso por un lado. La ley de Faraday establece que la fe inducida es directamente proporcional al número de espiras en la bobina. Cada espira actúa como una fuente de voltaje y el conectarla es una serie de voltajes que suman, por lo tanto más vueltas resultan en mayor voltaje total inducido. También hay preguntas, bueno, eso por un lado. En cuanto a, por aquí tengo otra pregunta. Dice, explique el botón de la pila y cambia la polaridad de la misma. Al cambiar la polaridad de la pila, se observa que los polos de los electromanes se invierten. Las brújulas cercanas que antes apuntaban en dirección ahora solo giran a 180 grados para apuntar la dirección opuesta. Eso pasa por un lado. Hay varias preguntas, pero el tiempo no me da para resolverlas. En conclusión, a todo lo que he dicho, y faltan cosas, es que tras realizar pruebas del simulador se concluye que varias reflexiones importantes sobre cómo funciona la electricidad con el mundo real. La electricidad, como puede ver, ama como tal el movimiento, lo que llama la atención del imán. Por muy potente que sea, no genera ni un solo voltio si se queda quieto dentro de la bobina. Necesita movimiento. No genera ni un solo voltio. ¿Por qué? Porque el foco se enciende si hay movimiento. Necesitamos que algo esté cambiando constantemente. En esa inquietud del campo magnético, lo que realmente pone a los electrones a trabajar. Al experimentar con el diseño de la bobina, es muy claro que los detalles cuentan. Si le damos las vueltas al cable o al circuito o al círculo de la espira, sea más ancho, la respuesta del volímetro es más fuerte. Es como si una red grande o más tupida atrapara mejor la energía de un imán. El ritmo del generador es muy importante recalcar que el ejercicio entre una aguja o una turbina entiende que la rapidez es fundamental. No basta que el imán gire. Si lo hace despacio no vamos a tener un mayor voltaje.
La luz apenas parpadea, pero si logramos tener velocidad o bastante movimiento, el brillo constante y potente, esto genera que trabaje mejor, que tengamos más voltios. Esto explica la forma sencilla por qué centrales electromagnéticas necesitan tanta fuerza de agua. La naturaleza tiene varias reglas. Me pareció muy curioso cómo al invertir la polaridad del imán, todo el flujo de electrones cambia de sentido. No es algo aleatorio, es algo de la ley de Lex en acción. Lo estuve leyendo en un artículo. Y se recuerda que en este caso, en física, cada acción tiene una reacción que busca el equilibrio. Muchas gracias.